Continuamos con las ponencias en esta sala paralela del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Para no retrasarme mucho, Raúl Rodríguez Parra, director de desarrollo, es director de Desarrollo de Negocio y director comercial de Entresca. Correcto. Cuenta con más de 30 años de experiencia en entornos industriales. Es ingeniero topógrafo por la UEX, ingeniero en geodesia y cartografía por la Universidad de Alcalá. Además, ha completado el programa de dirección general en IS Business School. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en el sector de las moléculas verdes. Lo que falte lo completas y si no, mucha suerte, 20 minutos, te aviso cuando te queden 5 y lo administras como quieras. Venga, fenomenal. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, porque coincidir con el café de la sala principal pues tiene estas cosas, ¿no? Que somos muy pocos, con lo cual les agradezco mucho que ustedes hayan decidido estar aquí y no tomando café con el resto de los asistentes al Congreso. Con lo cual, bueno, pues se lo agradezco enormemente. Bueno, nosotros somos Tresca Ingeniería, somos una consultora de ingeniería que llevamos 25 años en el sector industrial y que cuando te dedicas a la industria, es decir, te dedicas a hacer plantas industriales, pues hay algo que tienes metido dentro, ¿no? Que es que los modelos de negocio tienen que funcionar. Cada vez que diseñas, cada vez que haces algo en una fábrica, tu cliente te exige que eso funcione en las condiciones en las que están, ¿no? Y eso nos ha permitido pues, trabajar en sectores que eran tremendamente exigentes y luego con el desarrollo de la nueva economía o de esta economía transición energética, lo podemos llamar de muchas formas, nuevas tecnologías energéticas, pues nos ha permitido llegar a este mapa que refleja un poco nuestra participación en estos últimos años, principalmente en el sector del hidrógeno. Todas esas chinchetas son proyectos en los que de alguna forma nosotros hemos participado, en viabilidades, en FEL 1, FEL 2, algunos en PREFIT y algunas plantas que ya están operando y produciendo hidrógeno. Nosotros tenemos capacidades de consultoría, capacidades de ingeniería y capacidades de gestión de proyectos. Es decir, estamos muy pegados al modelo de negocio, muy pegados al permitting y al diseño y también muy pegados a la gestión de la obra, ¿no? Y bien, voy a empezar sin más. Vamos a hablar del amoníaco, yo voy a hablar del amoníaco hoy aquí, y por qué hay algunas personas en este país que creemos que el amoníaco es algo que, lejos de representar una singularidad en la transición, es algo para lo que hay que mirar y para lo que este país debería de mirar, ¿no? La molécula de amoníaco a día de hoy es el segundo producto sintético más producido y es responsable de alrededor del 2% de las emisiones de CO2 a nivel global. A día de hoy se produce, luego veremos, de una forma mediante reformado de distintos productos, gas natural, carbón, y el producirla de forma renovable o producirla desde fuentes diferentes, a este país le puede resultar ventajoso. Entonces hay un grupo de gente que pensamos que es interesante que contarlo a la sociedad lo primero y después que se mantenga la atención sobre la molécula del amoníaco. Es tremendamente importante entender la complejidad de la transición, ¿no? Y durante los últimos 10 años hemos escuchado mucho la transición focalizada principalmente en la disminución de emisiones de CO2. O sea, todo el mundo decía, vamos a bajar emisiones, y recientemente, en los últimos 3 o 4 años, aparece un nuevo factor de empuje, ¿no? Que es la independencia energética, es decir, la independencia que los países tienen que tener frente a moléculas que son importantes, y el amoníaco ya veremos cómo es una molécula muy importante, ¿no? En los últimos años la geopolítica ha cambiado, les hablo de geopolítica porque el amoníaco es una commodity a nivel global, es decir, es un producto que se fabrica en muchos sitios, se mueve hacia muchos sitios y no se entiende la molécula de amoníaco si no lo analizas en un complejo global, ¿no? Y la geopolítica ha cambiado, y yo creo que ya ha cambiado y ha venido para quedarse. O sea, volvemos otra vez a la época de bloques, a la época de castillos,
¿no? Y el otro día decía un compañero mío, catedrático un amigo catedrático de universidad, decía una frase que les cuento y a mí me pareció muy interesante. Me decía, mira, yo creo que vamos otra vez al mundo de los castillos, ¿no? Y cuando uno va al mundo de los castillos, lo primero que hace es la muralla y después hace las huertas y los pozos, ¿no? Y entonces, en este caso, la muralla es esta masiva inversión en defensa que va a venir. O sea, vamos a otra vez a hacer murallas, a hacer castillos, y luego materiales como el amoníaco, las tierras raras, que son indispensables para la sociedad, serán la huerta y los pozos, ¿no? Con lo cual, es necesario mirar para estas moléculas. A ver, ahora. Bueno, para entender la realidad de la molécula de amoníaco hay que entender para qué se usa. Y de todas las gráficas que yo he visto, me quedo con estas dos, que básicamente explican cuál es el uso. El principal uso de la molécula de amoníaco son los fertilizantes. Detrás de los fertilizantes están las proteínas y detrás de las proteínas están los supermercados. Es decir, cada vez que nosotros vamos al supermercado y cogemos un alimento, realmente estamos consumiendo amoníaco. Eso lo hace tremendamente sensible. ¿Qué quiere decir? Tremendamente sensible es, tenemos que tener mucho cuidado cómo influimos en una molécula que cada uno de nuestros ciudadanos, o sea, cada ciudadano de todos los países del mundo, tiene que ir al supermercado a cogerla. O sea, es muy importante que el esquema de precios esté muy claro, muy compartimentado. Si hay que hacer algo en la regulación, tener mucho cuidado, porque esto impacta directamente en algo que es muy sensible. Y luego aproximadamente pues el 85%, 80-85% fertilizantes, y luego hay aplicaciones industriales, ¿no? Básicamente, si venimos a este gráfico, que lo tenemos aquí, principalmente gas natural, carbón, desde productos derivados del petróleo, CO2 para producir urea, y bueno, los distintos productos secundarios, que yo creo que como van a compartir la presentación, pues no me alargo más. ¿Cuál es la realidad de la molécula de amoníaco? Que es tremendamente más cara producirla de forma renovable que por el reformado del gas natural. Entonces, yo he cogido dos gráficas de Clean Ammonia que las he escalado para que ustedes puedan comparar. Y va en función del LCOA del amoníaco, en función del kilo de hidrógeno producido desde electrólisis y producido desde el gas natural. Y entonces ustedes aquí pueden ver los distintos costes, cómo impactan en la producción de la tonelada de amoníaco, y aquí incluso pueden hacer las comparaciones que necesito. Es decir, hablaba mi compañero de Masa antes que ellos estaban produciendo en el entorno de 7 euros, ¿no? Decía, 7 euros por electrólisis, que es un precio razonable. Bueno, pues si nosotros trasladamos esos 7 euros aquí, pues básicamente tendríamos que tener un precio del gas de 150 euros megavatio, ¿vale? Entonces, con 150 euros megavatio de gas, una planta que produce a 7 euros podría competir y podríamos producir en los mismos costes. La realidad es que eso difícilmente va a pasar. Difícilmente va a pasar por dos cosas. Primero, porque el gas natural viene desde muchos sitios, no es un combustible tremendamente feo a la hora de sus emisiones, es decir, tiene emisiones de CO2, pero las tiene tremendamente contenidas. Hay un gas de esquisto que está produciendo precios relativamente bajos, y también que la producción de gas, la extracción de gas puede ser todavía más barata de lo que es. Con lo cual competimos con algo que en un futuro puede ser más barato de esos 35 o 40 euros megavatio que señalan los futuros, ¿no? Si nosotros venimos a una planta, digamos, grande, una planta tremendamente grande, en torno al medio giga, un giga, que podría producir en torno a los 4 euros, pues si nos vemos para acá,
veríamos que necesitamos el gas a 80 euros megavatio. Es algo complicado de conseguir, ¿no? Algo complicado de conseguir. La realidad es que cuando tú por precio no llegas a los sitios, lo bueno es contar las otras cosas que puedes ofrecer. ¿Para qué? Pues para que tú tengas esa capacidad de inflacionar y que tú al final, cuando le transmitas las bondades de tu producto a alguien, pues alguien decida pagar un poco más, que es lo que te va a permitir competir con el gas. Este es un escenario de emisiones solo del 85% de los fertilizantes, que básicamente esto es lo que te ahorrarías en términos de gigatoneladas de CO2 emitidas si abates la curva del amoníaco. Es decir, si tú eres capaz de transformar todos tus fertilizantes en el 2040, ahorrarías esto. Si lo pasas al 50, pam, 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 lo irías haciendo así. Volvemos a comentar otra vez la otra parte de lo que es relativamente interesante con la molécula de amoníaco, que es, oye, estamos desplazando la producción, o la producción se está desplazando hacia regiones que estratégicamente no controlamos, ¿no? Y entonces, ¿cuánta cantidad tenemos que producir aquí? Es la pregunta. Y esa cantidad, ¿cómo la vamos a pagar? Le vamos a contar a nuestros ciudadanos que es interesante que el 20%, el 30%, el 40%, no sé qué porcentaje, se tiene que producir aquí. ¿Por qué? Pues porque producirlo fuera pues puede llegar a ocasionar ciertos problemas de desabastecimiento, ¿no? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Vivir tranquilo? Y es muy interesante. Aquí les pongo en datos el desplazamiento, ¿no? De Asia, 40%, es decir, la zona de Asia ya recoge el 40%, América del Norte, principalmente en las zonas de Trinidad, Tobago y Estados Unidos, el 15%, Europa pierde mucha capacidad de producción, se queda con el 10%, con muy poquitas plantas y muy eficientes. Y bueno, aquí tienen esa misma gráfica, pero extendida por países, para que ustedes la puedan ver. Ven la capacidad de China de aproximadamente copar el 25% de la producción, ¿no? De la producción de amoníaco. Volvemos otra vez a la dimensión global de la molécula de amoníaco. Las producciones y los flujos de transporte. Es decir, a día de hoy esto ha funcionado relativamente bien, ha funcionado muy bien en los últimos 20 años al amparo de un comercio que se liberalizaba, ¿no? En un escenario de castillos, pues este mapa es cuestionable, ¿no? y ofrece ciertos riesgos, ¿no? Si ustedes a día de hoy pues quieren entender el mundo del amoníaco, pues es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que ver los números y las proyecciones de esas compañías y ustedes entienden perfectamente el mercado del amoníaco. O sea, porque básicamente estas compañías son las que lo gestionan y lo canalizan, ¿no? Muy importante. ¿Cuál es la situación del amoníaco a día de hoy? Pues 2% de las emisiones mundiales, aproximadamente el 20% de las emisiones del sector químico a nivel mundial, producido por un proceso que ha ido evolucionando y que tiene ahora mismo, yo creo que tres frentes en los que se puede anclar. Primero, la captura de CO2. Para mí, producir amoníaco desde gas natural y capturar el CO2 es algo interesante porque nos permite, primero, descarbonizar en menor medida que con el amoníaco verde, y también nos permite pues, que las plantas que están operando a día de hoy, pues sigan operando de una forma más sostenible y contribuyendo, ¿no? Muy importante la electrólisis renovable y esos nuevos electrolizadores de alta temperatura que se integrarían muy bien con las plantas de amoníaco, ¿no? Esa
capacidad de recuperar el calor, pues se integraría muy bien. Y luego, tercero, tenemos que desarrollar los siguientes usos, ¿no? Es decir, el amoníaco, creo que es habitual en las conversaciones, ¿no? Es que el amoníaco es capaz de mover el hidrógeno. Bueno, pues sí, el amoníaco mueve el hidrógeno, pero luego hay que recuperar el hidrógeno, ¿no? Y hay que craquearlo. Y eso, todavía a día de hoy, los que estamos diseñando plantas, no tenemos los números claros. O sea, si alguien me pregunta, bueno, ¿y cuál es el rendimiento final de todo esto? Pues la realidad es que no lo sabemos, ¿no? O sea, no está, y todavía yo creo que cabe bastante desarrollo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los nuevos usos? Pues yo creo, y aun a riesgo de equivocarme, pues que los podemos agrupar. 5 minutos, vale, 5 minutos, ok. Bueno, como luego va el café, nos podemos extender un poquillo si tienen alguna pregunta. Principalmente 4 bloques. Fertilizantes, que es a día de hoy lo que está. A mí me preocupa menos. ¿Por qué? Porque las empresas de fertilizantes son las que hemos puesto antes, ¿no? Con lo cual ellos ya tienen sus números, sus rutas, saben sus negocios. O sea, se conoce muy bien su negocio. El día que sea rentable para ellos descarbonizarse, lo van a hacer. No necesitan la ayuda prácticamente de nada. Ellos básicamente es una casilla en el Excel que cuando les entre apretarán un botón y aparecerá todo. Aparecerán los bancos, la financiación, los proyectos, el suelo, los terrenos, los permisos, todo aparecerá para ellos. Porque controlan el negocio, controlan la demanda. Simplemente es que ocurra, ¿no? Motivado por regularización. Combustible marino, muy importante, muy importante. El combustible marino, los buques que ahora se trasladan se mueven principalmente con heavy fuel o con fuel oil, pues en un momento cuando se deje de utilizar esos combustibles, pues tienen que utilizar un combustible alternativo, y el amoníaco es el candidato para ciertos buques, ciertos trayectos, ciertas regiones del mundo, ¿no? Y ahí aparece un gran nicho de desarrollo de mercado. El que decíamos antes, portador de hidrógeno. El amoníaco guarda en un metro cúbico más átomos de hidrógeno que el propio hidrógeno líquido, ¿no? Y además lo podemos llevar a menos 33 grados y estamos acostumbrados a moverlo. A mí el otro día me preguntaban desde el periódico ABC que si había algún problema de seguridad en el entorno marino con el amoníaco. Y decía, no, el amoníaco se usa ya en ciertos puertos, se descarga y se carga. Y dice, hombre, a mí me preocupa que ahora mismo estamos descargando unos volúmenes y si esto al final es como parece que indica el gráfico de la derecha, pues vamos a descargar muchos más volúmenes, con lo cual tendremos que revisar ciertas normas de seguridad sobre todo de manejos en grandes volúmenes, ¿no? Bueno, y luego, el almacenamiento de energía, es decir, el amoníaco puede entrar en turbinas y puede producir energía, con lo cual lo que ahora mismo están haciendo los ciclos combinados de gas natural, en un futuro se podrá hacer con ciclos combinados de amoníaco, que ya hay turbinas, Mitsubishi tiene una turbina en pruebas y estamos esperando que arroje datos. Volvemos otra vez si nosotros consideramos distintos escenarios de entrada del amoníaco renovable y de sustitución progresiva del amoníaco convencional, pues básicamente tienen 3 escenarios. Es decir, si usted tiene un escenario agresivo, si tiene un escenario más conservador y un escenario menos conservador. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante y que lo extraje de un informe de la Asociación Internacional de la Energía. Si en el 2050, para fertilizantes, esto es para fertilizantes, ojo, la producción de fertilizantes estaría en torno a los 250 millones de toneladas, la gente que entiende de fertilizantes y que controla los procesos y que controla las plantas, dice, y que controla el negocio de los fertilizantes, dice que aproximadamente unas 30 millones de toneladas lo pueden hacer mejorando la eficiencia de sus plantas, es decir, básicamente digitalizando, tocando, haciendo recuperaciones distintas, con lo cual bajaríamos el consumo de fertilizantes. Y esto sería lo que quedaría para el amoníaco renovable. Me parece interesante.
Bueno, aquí, en este gráfico, también pueden ver que para el año 50 ya se consideran distintos escenarios de generación de energía con amoníaco. Aquí exactamente igual, son otras predicciones en las que básicamente lo que subyace es en un escenario en el que no progresamos, se sigue produciendo el amoníaco de forma habitual, como lo producimos ahora, y en un escenario pues ya entra el escenario, la electrólisis. Voy a pasar esto porque, bueno, este quizás es un gráfico interesante. Esta es la producción de amoníaco en el año 2020 y estas son las distintas proyecciones. De este gráfico, ¿ustedes qué tienen que sacar? Pues que imagínense que todo esto funciona y al final el amoníaco es pues esa molécula tan fantástica, pues que básicamente tendremos que pasar de 185 millones de toneladas a alrededor de 1 millón. O sea, 1 billón de toneladas, ¿no? Entonces, estamos haciendo de multiplicar por 5 la capacidad de producción actual para el año 2050. Yo creo que eso es demasiado. O sea, no sé si nosotros seremos capaces de, en un periodo de 20, 25 años, multiplicar por 5 la producción de amoníaco, ¿vale? Y aquí ustedes en el gráfico tienen pues, escenarios pesimistas, escenarios optimistas y supone un reto. Bueno, pues me he excedido un poco. Interesante esta diapositiva en la cual estos son proyectos que ya están. ¿Me permites 3 minutos más? Yo digo todos sus compañeros de trabajo y demás que vale. 20 minutos y puede acortar un poco. Vale, no se preocupe. En 3 minutos termino. Ya. Estos son distintos precios de tonelada que se han filtrado de distintos proyectos que a día de hoy se están construyendo. Básicamente, en torno a 600 euros tonelada, 600 euros tonelada, 600 euros tonelada y 800, 900 el de Fertiglobe. No sé. Estaba Héctor de Carburos que igual a lo mejor nos podría dar más datos. Y yo algo que para mí es importante, que es, porque esto es bueno para España. Este es un informe de Fraunhofer en el que era capaz de calcular la entrada o sea, la puesta de la molécula de amoníaco en un puerto desde diferentes regiones del mundo. Y nosotros, que estábamos con nuestros proyectos, analizando proyectos, éramos tremendamente competitivos y además estábamos dentro del castillo, lo que les decía, la huerta y el pozo, ¿no? Con lo cual, bueno, estos son todos los proyectos. Voy aquí a esta diapositiva, que es muy interesante, ¿vale? Si nosotros analizamos, imagínense que todo esto se puede hacer, que Europa decide que el amoníaco es interesante, que decide producirlo aquí. A nosotros en nuestro sistema portuario y aprovechándonos de nuestra capacidad renovable, nuestra eólica, nuestra solar, nuestra hidráulica y nuestra biomasa, podrían caber en torno a 20 instalaciones industriales, lo cual podría producir en torno a 9 millones de toneladas al año, unos 4.000 empleos directos en esas 20 instalaciones industriales y alrededor de una cifra de negocio de 9.000 millones de euros. Es decir, básicamente la misma que es el pequeño comercio a día de hoy. Entonces, ¿en España caben 20 instalaciones industriales? Pues sí, porque tenemos una instalación portuaria, una instalación ferroviaria y una capacidad exportadora en nuestros puertos tremendamente grande, ¿no? Y ya está, siento no haberme ajustado al tiempo, pero bueno, no sé, lo siento. Sí, claro, pero adelante, sin problema. Bueno, Disculpa, esta pregunta sí la respondes, pero el resto tiene que ser ya en el café o fuera, vale, porque ya pues están nada. compañeras esperando, 10 minutos los compañeros. Esta pregunta, por supuesto, por deferencia, la respondes y las siguientes dudas, por favor, fuera de la sala. Vale, fenomenal. Pues es viable y es rentable. Bueno, rentable no, o sea, obviamente rentable no. Viable habría que analizarlo,
¿Por qué? Porque la viabilidad depende de si tú le vas a vender el amoníaco a alguien, ¿no? Entonces, ¿cuánto amoníaco le voy a vender? Si le voy a vender mucho, pues tu planta no es viable, lo siento, tendrá que crecer. Una planta como la de Huelva necesitaría alrededor de unos 400, 500 millones de inversión y los periodos de retorno deberían de ser relativamente amplios. O sea, no estamos hablando de 7, 6, 7, 8 años, sino que tendríamos que irnos a una vida más amplia. No sé si contesta eso a tu pregunta, más o menos. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pues ya tiene que ser el café, ¿no? Sí, porque a otros compañeros no le hemos dejado el turno de preguntas y como ya había